Cuando la nave de primera exploración Artemisa 12 entró en el sistema Gliese 1847, nadie esperaba que lo que encontrarían cambiaría para siempre la posición de la humanidad en el tablero galáctico. No porque Gliese 1847 fuera particularmente interesante. Una estrella amarilla con 4 planetas rocosos y un cinturón de asteroides. No porque en su tercer planeta hubiera vida, sino porque en su órbita había restos de algo colosal, artificial, antiguo, más grande que cualquier estación humana jamás construida. La estación parecía estar compuesta de anillos concéntricos, algunos colapsados, otros flotando inertes. Drones de la Artemisa tomaron imágenes. En ellas podían verse inscripciones, enormes agujeros de impacto, zonas selladas con tecnologías que ninguna base de datos humana podía identificar. Pero lo más impresionante no era su escala o su complejidad, era que aún emitía energía. La noticia fue clasificada de inmediato. La tripulación regresó escoltada por 3 cruceros de la flota del núcleo y los científicos del cónclave interplanetario fueron convocados en secreto. Una nueva misión, con autorización absoluta, partió un año después. Su nombre, Proyecto Umbral. En menos de una década, los humanos lograron establecer una base en el interior de la estructura. Le llamaron la Corona Silente, y lo que encontraron dentro desafiaba toda lógica. No estaba abandonada, no en el sentido convencional. Había registros, cientos, miles de registros escritos en un lenguaje que se resistía a toda forma de decodificación automática. Las IA más avanzadas tardaron 3 años en descifrar un único fragmento. Y fue suficiente. El lenguaje pertenecía a una especie conocida como los Elsred. No existían registros anteriores de ellos en ninguna base galáctica. No había referencias, mitos, susurros, nada. Era como si alguien, o algo, los hubiera borrado deliberadamente. Pero los Elsred no eran mitos. Habían existido y habían peleado una guerra que consumió civilizaciones enteras. Uno de los registros decodificados hablaba de la última resistencia. El tono no era militar, sino solemne, casi ritual. Los Elsred estaban enfrentando una entidad, o fuerza, que llamaban el Nexo de la Desunión. La traducción era imprecisa, pero las palabras eran recurrentes. Una fuerza que deshacía el concepto de identidad, que desmantelaba mentes, deshilaba especies completas hasta convertirlas en sombras vivientes, parásitos de conciencia. Y esa estación no era solo un refugio, era una tumba diseñada para contener algo. El proyecto Umbral fue suspendido, pero ya era tarde. Durante los trabajos de investigación, los humanos habían activado una antigua baliza sin saberlo. No sabían qué frecuencia emitía ni a quién estaba dirigida, pero en menos de 6 meses recibieron una respuesta. Una flota desconocida apareció en el límite del sistema. No respondió a los saludos, no envió embajadores, no mostró emblemas, se limitó a esperar. Y luego atacó. La humanidad había tenido conflictos, guerras con disidentes, enfrentamientos con especies menores en zonas de disputa. Pero esto era diferente. La flota desconocida, más tarde conocida como los Varn, no buscaba conquista, no exigía rendición, solo destrucción. Los Varn eran rápidos, letales, sin compasión. Sus naves parecían estar construidas con materiales que absorbían toda energía cinética. Los misiles nucleares, las armas de antimateria, los campos gravitacionales. Nada parecía ralentizarlos. En 3 meses cayeron 5 colonias humanas. La Alianza Galáctica observaba en silencio. Eran testigos de una extinción en cámara lenta. Pero entonces, algo cambió. Los humanos no huyeron. En Gaia Prime, mientras las defensas colapsaban y los cielos ardían, un grupo de ingenieros y civiles sobrevivió escondido en los túneles de un reactor geotérmico abandonado. Durante semanas, resistieron. Aprendieron los patrones de los drones Varn, desactivaron uno, lo abrieron, lo estudiaron y descubrieron que no eran máquinas, eran seres, fundidos con metal, sí,
pero vivos. Eran víctimas de una simbiosis parásita, el mismo concepto que los Elsred habían documentado. La humanidad entendió entonces que no peleaban contra una especie, peleaban contra una plaga, y eso cambió todo. Los humanos son muchas cosas, obstinados, arrogantes, a veces crueles, pero también tienen una cualidad que, según registros de otras especies, los hace particularmente persistentes. Se niegan a extinguirse. Los contraataques comenzaron en los bordes: guerrillas planetarias, sabotajes, armamento casero. En Luna Sur, una colonia agrícola desactivó una nave Varn con simples campos electromagnéticos improvisados. En Titán, los mineros usaron las propias cavernas de metano para tender trampas. La humanidad aprendía rápido, y entonces hicieron lo impensable: liberaron uno. En el sistema Rubicón, una IA médica logró separar a un Varn de su simbiosis. Lo mantuvieron con vida, lo estudiaron, lo escucharon y supieron su nombre: Shar-Nat. No era un enemigo, era un suplicante. El Nexo no era una flota, era un concepto, una conciencia colectiva que absorbía identidades. Los Varn eran sus heraldos, no por lealtad, sino por pérdida. No sabían quiénes eran. Habían sido civilizaciones, como los Elsred, como los humanos, y el Nexo venía por ellos. La humanidad no tenía flotas superiores, ni tecnología más avanzada. Lo único que tenía era memoria del dolor, de la pérdida, del hambre, del barro de las trincheras, del frío de los refugios, de Hiroshima, de Chernóbil, de Marte, del Éxodo. Y esa memoria era fuego. Los humanos construyeron un arma, no de destrucción, sino de resonancia. Tomaron los registros de Shar-Nat, los cantos Elsred, los poemas de la tierra, los pensamientos de 1.000 millones de mentes, y crearon una señal, una voz, una identidad. La transmitieron, y los Varn escucharon. Uno a uno comenzaron a detenerse, a recordar, a elegir. El Nexo gritó. Fue la primera vez que algo tan vasto y antiguo se vio obligado a sentir miedo, y entonces la humanidad le respondió con una palabra que hizo eco entre los soles: no, no nos rendiremos, no olvidaremos, no seremos uno más en tu hambre. Esa fue la primera victoria, no la última. El Nexo aún existe, es vasto, silencioso, observa, pero ahora sabe que hay una especie que no puede devorar fácilmente. Una especie que canta con fuego en la garganta, que sangra en versos, que grita en código binario y llora en sinfonías. La especie que, aún con la galaxia en contra, aprendió a resistir no con poder, sino con verdad. Nos llaman de muchas formas: hijos del caos, herederos del dolor, portadores del recuerdo. Pero nosotros sabemos quiénes somos. Somos los que no pudieron romper. Somos humanos.